Imaginen un país donde existen estatuas de oro que giraban para seguir al sol, donde los meses del calendario llevan el nombre de un solo hombre y donde en pleno desierto arde, desde hace más de 50 años, un cráter de gas natural al que todos llaman la puerta del infierno. Ese país existe, se llama Turkmenistán, y hoy vamos a recorrer su realidad, su historia y sus secretos mejor guardados. Deja tu like, suscríbete y comparte. ¡Comencemos! Turkmenistán está ubicado en Asia Central, entre el mar Caspio al oeste, Kazajistán y Uzbekistán al norte y al este, e Irán y Afganistán al sur. Tiene una población cercana a los 6 millones de habitantes y su capital es Aşgabat, una ciudad que muy pocos extranjeros llegan a visitar. El país obtuvo su independencia de la Unión Soviética en 1991 y desde entonces ha construido una de las formas de gobierno más cerradas y particulares del planeta. Casi el 80% del territorio turkmeno está cubierto por el desierto de Karakum, uno de los más extensos de Asia Central. Este desierto no solo es un obstáculo geográfico, sino que también esconde una de las mayores riquezas del país: enormes yacimientos de gas natural. De hecho, Turkmenistán posee, según estimaciones de organismos energéticos internacionales, una de las mayores reservas de gas natural del mundo, ubicándose entre los primeros puestos a nivel global. Esa riqueza energética debería traducirse en prosperidad para su gente, pero la realidad es mucho más compleja. Para entender Turkmenistán hoy hay que hablar de un hombre, Saparmurat Niyazov. Fue el primer presidente del país tras la independencia y gobernó hasta su muerte en el año 2006. Niyazov se autodenominó Turkmenbashi, que significa algo así como líder de todos los turkmenos, y construyó a su alrededor uno de los cultos a la personalidad más extremos que se recuerdan en la historia reciente. Mandó a renombrar los meses del calendario. Enero pasó a llamarse como él mismo, y abril fue renombrado en honor a su madre. También ordenó erigir en Aşgabat una estatua dorada de varios metros de altura que giraba durante el día para estar siempre orientada hacia el sol. Un monumento que se convirtió en símbolo de esa época, aunque fue retirado del centro de la capital años después de su muerte. Niyazov también escribió un libro llamado Ruhnama, una mezcla de reflexiones espirituales, históricas y morales, que se convirtió en lectura obligatoria en las escuelas, en la administración pública e incluso fue tenido en cuenta en el examen de conducir. Su imagen y sus escritos estaban presentes en la vida diaria de cualquier ciudadano turkmeno. Tras su muerte en 2006, asumió el poder Gurbanguly Berdimuhamedov, quien continuó gobernando el país durante más de una década bajo un estilo igualmente centralizado, aunque con matices propios, como su afición pública por los caballos, el deporte y una notable presencia mediática construida en torno a su figura. En 2022, su hijo, Serdar Berdimuhamedov, asumió la presidencia, dando lugar a lo que muchos analistas describen como una transferencia de poder de carácter familiar. Actualmente, Serdar Berdimuhamedov es el presidente de Turkmenistán. Uno de los símbolos más llamativos del país es su capital, Aşgabat. Esta ciudad ha sido reconocida por poseer una de las mayores concentraciones de edificios revestidos en mármol blanco del mundo, un dato que en su momento fue registrado en el libro Guinness de los Récords. Las avenidas de Aşgabat están llenas de edificios monumentales, fuentes gigantescas y monumentos dorados, en marcado contraste con las zonas rurales del país, donde las condiciones de vida son mucho más modestas. Esta estética de mármol y oro ha llevado a que algunos periodistas y viajeros describan a Aşgabat como una especie de escenario, una ciudad construida para impresionar más que para ser habitada con normalidad. Turkmenistán es, según distintas organizaciones internacionales de prensa y libertades civiles, uno de los países con menor acceso a Internet libre del mundo. El acceso a redes sociales como Facebook, YouTube o Twitter está fuertemente restringido, y el uso de VPN para sortear estos bloqueos también está perseguido por las autoridades. Esta política de control informativo se combina con una limitación muy estricta a la entrada de turistas. Para visitar el país como extranjero, generalmente es necesario obtener una carta de invitación, contratar un tour con una agencia autorizada y, en muchos casos, viajar acompañado de un guía durante toda la estadía. Por estas razones, Turkmenistán aparece de manera constante en los rankings de los países menos visitados del planeta. A pesar de este hermetismo, el país guarda tesoros históricos de un valor extraordinario. Turkmenistán formó parte de la antigua Ruta de la Seda, la red de caminos comerciales que durante siglos conectó Asia con Europa. Uno de sus principales legados es Merv, una de las ciudades más importantes de Asia Central durante la Edad Media.
que llegó a ser una de las urbes más grandes del mundo en su época dorada. Hoy, sus ruinas están declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Otro sitio reconocido por la UNESCO es Nisa, una antigua fortaleza parta ubicada cerca de Aşgabat, y Konya Urgenç, una ciudad histórica en el norte del país con mausoleos y minaretes que datan de varios siglos atrás. Otro símbolo profundamente arraigado en la identidad turkmena es el caballo akalteke, una raza equina originaria precisamente de estas tierras, conocida por su pelaje de brillo metálico y su resistencia. Esta raza es considerada un tesoro nacional, aparece representada en el escudo del país y es motivo de orgullo en exhibiciones y celebraciones oficiales. Hablando de símbolos nacionales, la bandera de Turkmenistán es única en el mundo por incluir en su diseño una franja vertical con motivos de alfombras tradicionales turkmenas, conocidas como guls. Estos diseños representan a las distintas tribus y regiones del país. Y las alfombras turkmenas son, hasta el día de hoy, reconocidas internacionalmente por su calidad y por las técnicas de tejido transmitidas de generación en generación. Deja tu like, suscríbete y comparte. En el plano internacional, Turkmenistán mantiene una política declarada de neutralidad permanente, reconocida oficialmente por las Naciones Unidas desde 1995. Esto significa que el país busca no involucrarse en alianzas militares ni en conflictos internacionales, y ese principio de neutralidad forma parte central de su discurso diplomático y de su identidad como nación desde la independencia. Otro punto que llama la atención de quienes investigan sobre este país es el llamado cráter de Darbaza, más conocido popularmente como la Puerta del Infierno. Se trata de un cráter de gas natural ubicado en pleno desierto de Karakum que ha estado ardiendo de manera continua desde hace décadas. Aunque existen distintas versiones sobre su origen exacto, la explicación más difundida indica que se formó tras el colapso de una plataforma de perforación en la época soviética y que el gas fue incendiado para evitar la liberación descontrolada de metano. Con el paso de los años, el cráter de Darbaza se convirtió en una de las postales más reconocidas asociadas a Turkmenistán, aunque para observarlo de cerca hay que atravesar cientos de kilómetros de desierto. Aşgabat también ha sido escenario de otros récords curiosos relacionados con la arquitectura monumental. La ciudad cuenta con una gigantesca noria cubierta que durante años fue reconocida como una de las ruedas de la fortuna techadas más grandes del mundo, además de un extenso complejo de fuentes ornamentales que se extiende por varios kilómetros en pleno centro urbano. El aeropuerto internacional de la capital, inaugurado en la década pasada, también llamó la atención mundial por su diseño, ya que su estructura principal está inspirada en la silueta de un halcón, ave que forma parte del escudo nacional turkmeno. La vida cultural del país conserva además tradiciones muy arraigadas que conviven con esa imagen de modernidad monumental. Cada año se celebra el Nowruz, el Año Nuevo persa que también se festeja en Turkmenistán y en otros países de Asia Central, marcando la llegada de la primavera con música, danzas tradicionales y comidas típicas compartidas en familia. El país también instituyó un curioso feriado nacional dedicado por completo al melón turkmeno, una fruta considerada un orgullo agrícola local, con desfiles, exposiciones y actividades organizadas cada año en su honor. Estas costumbres conviven con celebraciones oficiales dedicadas a la neutralidad del país y a distintas efemérides nacionales, que suelen incluir grandes desfiles en las principales avenidas de Aşgabat. En cuanto a la economía, además del gas natural, Turkmenistán basa buena parte de su actividad productiva en el cultivo de algodón, un producto que históricamente ha sido central en su economía agrícola, así como en la producción de petróleo y otros recursos energéticos. Sin embargo, distintas organizaciones internacionales han señalado a lo largo de los años dificultades relacionadas con el acceso a determinados bienes básicos y con la transparencia en el manejo de la información económica oficial, lo cual dificulta contar con datos totalmente verificables sobre la situación real de la población. En el plano deportivo, Turkmenistán también ha buscado ganar visibilidad internacional. En 2017, Aşgabat fue sede de los Juegos Asiáticos de Interior y Artes Marciales, una competencia multideportiva que llevó a la capital a construir un enorme complejo olímpico con estadios, piscinas y velódromos de gran capacidad, pensado para dejar una imagen de modernidad ante los visitantes extranjeros que llegaron durante esos días. Entre los deportes tradicionales más practicados en el país se encuentra el goresh, una modalidad de lucha turkmena con reglas propias que se transmite de generación en generación y que suele formar parte de los festejos populares junto con las carreras de caballos akalteke.
En materia educativa, el país cuenta con un sistema de educación obligatoria y ha impulsado en los últimos años la construcción de nuevas universidades e instituciones en Asyabad, aunque el acceso a fuentes de información internacionales sigue estando condicionado por las restricciones ya mencionadas al uso de Internet. Turkmenistán es, en definitiva, un país de contrastes profundos. Por un lado, una capital de mármol y oro que impresiona a cualquier visitante que logra llegar hasta ella. Por otro, un desierto inmenso que guarda ciudades milenarias de la Ruta de la Seda y un cráter de fuego que lleva ardiendo más de 50 años. Un país con una de las mayores reservas de gas del mundo, pero también uno de los más herméticos y menos conectados con el resto del planeta. Una nación que declaró su neutralidad ante el mundo, mientras en su interior construyó, durante décadas, uno de los cultos a la personalidad más singulares de la historia contemporánea. Turkmenistán sigue siendo, para la gran mayoría de las personas fuera de sus fronteras, un misterio geográfico y cultural. Sus alfombras, sus caballos, sus ciudades antiguas y sus llamativos monumentos dorados conviven con un fuerte control estatal sobre la información y con un acceso muy limitado para quienes quieren descubrirlo desde afuera. Y quizás sea justamente esa combinación de riqueza histórica, belleza natural y hermetismo político lo que convierte a este país en uno de los destinos más fascinantes y menos comprendidos de todo el continente asiático. Espero que este recorrido por Turkmenistán te haya ayudado a conocer un poco más sobre esta nación tan particular de Asia Central. Si te gustó este video, cuéntame en los comentarios qué es lo que más te sorprendió de todo lo que vimos hoy. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.